Bendiciones y saludos, queridos hermanos. Bueno, gloria a Dios, un día más que Dios nos da de vida y qué mejor que aprovecharlo compartiendo su bendita y santa palabra, que es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Bueno, queridos hermanos, les comparto el título del tema de este día, que es Fe y conversión para alcanzar la salvación. Bueno, queridos hermanos, la fe y la conversión va siempre de la mano, ¿verdad? Y pues es importante que nosotros realmente, pues, vayamos aprendiendo cada día más cómo podemos nosotros alcanzar nuestra salvación y perseverar en ella. Bueno, queridos hermanos, aquí como dice fe y conversión, vamos a ver primero qué es el significado de la fe según la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Palabra de Dios. Bueno, aquí, según la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, en la carta a los Hebreos, fe es creer en lo que no se ve, definitivamente, creer en lo que no se ve. Bueno, queridos hermanos, creer en lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? El título del tema es Fe y conversión para alcanzar la salvación. O sea, en este momento no podemos ver nuestra salvación, pero creemos por fe que la vamos a alcanzar. Esa es la fe suya y mía y es por eso que estamos perseverando en los caminos de Dios, ¿verdad? Y también aquí como dice, fe es creer en lo que no se ve, como dice, ¿verdad? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Lo que nosotros le pedimos a nuestro Dios continuamente, ¿verdad? Un mejor trabajo, ser mejores servidores, la conversión de un ser querido, la liberación de alguien que está perdido en las drogas, la sanación personal y de los demás. Eso es tener realmente fe, de creer que realmente vamos a recibir lo que esperamos, que le pedimos continuamente a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, queridos hermanos, aquí como yo les digo, ¿verdad? Fe es creer en lo que no se ve. Y yo les hablaba de que pues el tema es fe y conversión. Para alcanzar la salvación no podemos en este momento ver nuestra salvación, pero dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 24 en adelante dice: hemos sido salvados en esperanza. Dice, si lo que esperamos es todavía algo que no vemos, tenemos que esperarlo con constancia. Palabra de Dios. Bueno, queridos hermanos, aquí dice que sí, que hemos sido salvados por esperanza, como le digo, es lo que nosotros creemos y esperamos, pero dice que si todavía no hemos recibido lo que esperamos, tenemos que esperarlo con constancia. Y no es constancia la vecina, es constancia el ser perseverantes, el perseverar en nuestra salvación. ¿Y cómo usted y yo podemos perseverar en nuestra salvación? Bueno, queridos hermanos, como nosotros pues les había compartido, ¿verdad? Esto es lo que en realidad es fe, ¿verdad? Creer en lo que no se ve, estar confiados en que Dios nos tiene un lugar apartado allá en el cielo, porque así lo dijo él, ¿verdad? Yo me voy, pero voy a apartarles un lugar para que estén donde yo voy a estar y después vendré otra vez con ustedes para que estén en el mismo lugar que yo estoy, ¿verdad? Él fue a apartarnos un lugar. Así lo dice el Evangelio de San Juan. Entonces, el Evangelio según San Juan. Y queridos hermanos, ahora en realidad vamos a ver lo que es la fe es un don de Dios, ¿verdad? La fe es un don de Dios. Y don es dádiva, regalo, es algo que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, pues esta fe tenemos que alimentarla continuamente. Y aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 179, nos dice que la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. O sea que aquí la Iglesia Católica, por medio del Catecismo de la Iglesia Católica numeral 179, nos dice que la fe es un regalo de Dios y sobrenatural, no es natural. La fe es un don de Dios. Y queridos hermanos, aquí en realidad
el don de Dios no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios. Es donde usted y yo hacemos la diferencia, donde realmente se complementa esa fe. Cuando usted y yo no solamente creemos en Dios, hasta los demonios creen en Dios, dice la palabra de Dios, sino creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, ¿verdad? Ahí es donde usted y yo hacemos una diferencia. Pero dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, que para nosotros creer, el ser humano para creer necesita los auxilios del Espíritu Santo, o sea que necesitamos constantemente clamar el Espíritu Santo sobre nosotros, estar encendidos en el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos dé los medios para seguir aumentando nuestra fe y no la vayamos a perder, queridos hermanos. Por alguna prueba, alguna enfermedad que nos venga, ¿verdad? Porque, pues como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cree en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu familia. O sea que la fe en nuestro Señor Jesucristo, el creer en Él y conservar esa fe y con obras es lo que nos va a llevar a la salvación. Amén. Porque también lo dice pues San Pablo, ¿verdad? Una fe sin obras es una fe muerta. Bueno, queridos hermanos, aquí nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica también, numeral 162, dice, para vivir, creer y perseverar en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir en oración a Dios que la aumente diariamente. Fíjese aquí lo que dice, que para nosotros aumentar nuestra fe, debemos perseverar en ella y debemos alimentarla ¿cómo? Con la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero vamos a confirmarlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice, así pues, la fe viene del oír y lo que se oye es el mensaje de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, este es el medio más eficaz para aumentar nuestra fe. El escuchar la palabra de Dios. El ser personas que apartemos 10 minutos para meditar, escudriñar el orden litúrgico de la Santa Iglesia con el Evangelio del día. Empezamos con la primera lectura, ¿verdad? Luego con el Salmo y con el Evangelio del día, y con eso 10 minutitos por lo mucho se va a llevar, si no es que 5, en leerlo y luego meditarlo durante el día, y eso va a aumentar nuestra fe y la mía. En sí lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y también lo confirma la palabra de Dios por medio de la carta a los Romanos, ¿verdad? Así pues la fe viene del oír y lo que se oye es el mensaje de Dios. Así es, aumenta nuestra fe. El mensaje de Dios aumenta nuestra fe, pero no se los olvide, el mensaje de hoy era fe y conversión para alcanzar la salvación. O sea, nosotros aumentamos nuestra fe, pero viene ese complemento, la conversión, ¿verdad? Realmente nosotros mostrar con hechos que realmente profetizamos la fe en Cristo Jesús y ser imagen de Cristo. Bueno, queridos hermanos, aquí, como dice, ¿verdad? En Santiago, fíjese que vamos a ir aquí a la carta a los Santiago, a la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y aquí la palabra del Señor nos dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos demuestran lo contrario? ¿Podrá acaso salvarlo esta fe? Palabra de Dios. Hermanos, aquí dice Santiago, vamos a usar mucho Santiago, la carta de Santiago, como dice aquí, ¿de qué le sirve, hermanos míos, de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos demuestran lo contrario? ¿Que acaso esta fe puede salvarlo? Y ustedes van a decir, pues sí, tal vez, pero miren, hermanos, no, como les decía yo, la fe va unida de obras, ¿verdad? Una fe sin obras es una fe muerta. Y como dice, ¿que acaso su fe
sin hechos podrás salvarlo. Queridos hermanos, fíjese que aquí, como dice, se oye muy fuerte lo que dices, dice, se oye muy fuerte lo que haces, que no escucho lo que dices. Fíjese esta frase tan poderosa. Cuando usted y yo tenemos fe, pero no la llevamos con obras, entonces aquí dice, se oye muy fuerte lo que haces, que no escucho, no alcanzo a escuchar lo que dices. O sea, cuando usted y yo no llevamos testimonio de vida, de que realmente somos personas de fe, nadie nos va a escuchar. Nadie nos va a creer, no vamos a hacer un testimonio de que Dios vive dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, porque nuestros hechos gritan, ¿verdad? Y aunque nosotros, usted y yo, pues le hablamos a la gente de Dios, hasta se van a reír de nosotros y van a decir, bueno, si esta que tiene una vida tan desordenada, pues habla de Dios, no nos creen, hermanos, tiene que ser una, pues ahora sí que una fe con obras, ¿verdad? Y vamos a ver qué es una fe con obras. Aquí vamos a ir mismo a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 22 en adelante. Aquí en Santiago, bueno, queridos hermanos, aquí vamos a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que dice en la carta a los Santiago, dice, no basta oír solo el mensaje, sino hay que ponerlo en práctica. Dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, se engaña a sí mismo. Dice, es como la persona que se mira al espejo, se da la vuelta y después es como la persona que se mira al espejo, se da la vuelta y ya se olvidó de cómo es, queridos hermanos. Entonces dice, si alguno cree ser religioso y no frena su lengua, de nada le sirve su religión. Palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes, queridos hermanos! Nos da se puede decir la carta a Santiago, que está fuertísima en estos momentos, queridos hermanos. En realidad, queridos hermanos, no es nada más, como dice, tener fe, sino realmente ponerla en práctica. Fíjese cómo dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se están engañando ustedes mismos, ¿verdad? Y aquí dice, pues, esa carta a Santiago capítulo 1, versículo del 22 en adelante, que cuando usted y yo realmente ponemos en práctica el mensaje, dice, esa persona que cree ser religiosa, pero no tiene freno en su lengua, dice, de nada le sirve su religión. Dice, pero, aquí en el versículo 24 del capítulo 1 dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en todo lo que hace. Palabra de Dios. Mire qué grande y poderoso es ese mensaje. O sea, así nos dice, ¿saben qué? Lo malo, ¿verdad? O sea, como dice aquí, no basta oír solamente el mensaje, sino ponerlo en práctica. Dice, ¿de qué le sirve a un hombre creerse muy religioso si no tiene freno en la lengua, si sus hechos demuestran lo contrario? Pero en cambio, aquel que escucha el mensaje, lo pone en práctica, aquí dice que será feliz en todo lo que hace. Son promesas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice el dicho, hermanos, el pez por su boca muere. O sea que créamelo, querida hermana y querido hermano, aquí lo dice, el pez por su boca muere. La boca, la lengua es algo que como dices, la misma carta a los Santiagos, en la misma carta a Santiago capítulo 3 dice, el hombre ha podido dominar fieras salvajes, pero no ha podido dominar la lengua, ¿verdad? Entonces, aquí como dice la palabra del Señor, para nosotros alimentar nuestra fe y perseverar en ella y alcanzar la salvación, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica el día de hoy. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Nosotros no podemos frenar la lengua, porque el enemigo conoce nuestras debilidades, queridos hermanos, y al ser humano
Por más cristiano que sea y por más religioso, aunque nos pasemos 7 días en la iglesia, se nos suelta la lengua. Y cuando menos lo esperamos, y cuando menos esperamos, ya la regamos. Y a veces con cosas que ya no tienen un remedio. Y es importante que nosotros todos los días, miren hermanas y hermanos, yo les recomiendo que todos los días le pida al Señor el auxilio del Espíritu Santo. La palabra del Señor en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: y recibirán poder y me serán testigos en Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Y poder es la capacidad, el poder es la capacidad, la habilidad de llevar a cabo algo. Entonces, cuando dice el Señor, y recibirán poder, el poder de frenar la lengua, yo les sugiero que pues yo, al menos en lo personal, trato de todos los días decirle al Señor que me selle los labios, de verdad, que me frene la lengua. Digo, Señor, bendíceme con una lengua misericordiosa, ¿verdad? Experta para predicar el mensaje y experta y potentosa para bendecir a los demás, ¿verdad? Entonces, queridas hermanas y queridos hermanos, quiero decirle que siempre hay que pedirle al Señor también la gracia de que nos dé el don de la prudencia. La prudencia es la raíz de todas las demás virtudes. Fíjense nomás lo que es la prudencia, ¿verdad? En sí, la prudencia, queridos hermanos, es la gracia que nos da de nosotros tener la capacidad de pensar antes de hablar, de pensar antes de actuar, queridos hermanos. Imagínense qué don tan hermoso, qué gracia tan grande que el Señor nos dé la capacidad de pensar antes de abrir la boca y de pensar antes de actuar. ¿Para qué? Para dar testimonio que Dios vive en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea que realmente la fe vaya unida a la conversión para nosotros alcanzar la salvación, no solamente personal, sino de toda una multitud que venga detrás de nosotros. Al usted y yo dar testimonio de que de verdad profetizamos nuestra fe, de que realmente si usted y yo creemos, declaramos y predicamos a un Jesucristo vivo, tenemos que manifestarlo. Y más que nada, pues ahora sí que como hoy, el Señor nos da la gracia de que pues hay áreas que tenemos que sanar, hay áreas que tenemos que ir entregándole al Señor, y hoy nos pide, por medio de este mensaje, que le entreguemos la lengua. Imagínense, hermanos, qué hermoso que el Señor nos dé esa gracia de ponerle freno a nuestra lengua, de quedarnos callados cuando tenemos que quedar callados, ¿verdad? De no meternos en problemas con nadie, no hablar simple y sencillamente de más. Mire, dice la palabra del Señor que en cascada de palabras hay pecado. O sea, si usted y yo hablamos más de 5 minutos por teléfono y en persona que no sea del poder de Dios, ahí ya vamos a pecar porque vamos a empezar a hablar de los demás. Y es difícil, no es fácil, ¿verdad? Pero Dios no nos va a pedir algo que no nos haya preparado antemano, de llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque pues fe es poner en práctica lo que realmente creemos. Bueno, querida hermana y querido hermano, fe y conversión para alcanzar la salvación. Y yo creo que este medio que el Señor nos está dando para hoy, poner en práctica su palabra, como les dijera yo, en vano es que usted y yo escuchemos el mensaje hoy y que no lo pongamos en práctica. Eso no va a hacer una diferencia en nosotros. Es que en realidad usted y yo lo pongamos en práctica, que realmente todos los días, hermana, por lo menos en la mañana, cuando le entreguemos nuestras oraciones al Señor, nuestras primicias, siempre pídale siempre al Señor: Señor, frena mi lengua, Señor. Dame la gracia por el poder de tu Espíritu Santo de pensar antes de hablar, de pensar antes de actuar, para no ofenderte a ti, ni ofender a los demás, ¿verdad? Entonces, pues, en realidad, mostrar que Dios, pues, mora en nuestra mente y en nuestro corazón, y que domina nuestra mente y nuestro corazón, y que nos hace actuar conforme a su santa voluntad. Levanta tus manitas, querida hermana y querido hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poner en práctica este mensaje, ¿verdad? Porque como hoy lo decía la carta a Santiago, de nada le sirve al ser humano escuchar el mensaje si no lo pone en práctica, ¿verdad? Si por un oído nos entró y por el otro nos salió, de nada nos va a servir. Entonces, para nuestra salvación, vamos a pedirle al Señor que este mensaje toque nuestro corazón y que perseveremos en esto que Él nos ha dado, en esta palabra, hasta el final de nuestros días, para no meternos nosotros en problemas al hablar de más.
Padre Dios Todopoderoso, en estos momentos te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, te exaltamos, te damos todo el honor y la gloria a ti por siempre y para siempre. Nosotros creemos que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, Señor, que sana toda clase de enfermedades y pecados y nos libera de todo aquello que no te agrada, Señor. En estos momentos te pedimos que tu presencia se haga patente ahí en la casita de mis hermanos, aquí en esta casa, Señor. Y en estos momentos clamamos la intercesión de María Santísima y la de todos los, la de San Miguel Arcángel y todos los santos y ángeles del cielo, principalmente la intercesión y la presencia de María Santísima, que ella guardaba silencio y todo lo guardaba en su corazón. Que nuestra Madre Santísima interceda por cada uno de nosotros. Hoy, bendito Dios, tú nos invitas por medio de este mensaje a llevar una fe con obras para poder alcanzar nuestra salvación, que no es suficiente el creer, Señor, sino realmente profetizar, manifestar lo que creemos. En estos momentos te pedimos, bendito Dios, que con el poder de tu sangre preciosa, el poder de tu Espíritu Santo liberador, y que con tu gran poder, Señor, en estos momentos liberes a cada uno de mis hermanos y a mi persona y a todos los que creemos en ti, que te seguimos y servimos, nos liberes, bendito Dios, de toda maldición, pecado, vicio, enfermedad estresital, nos liberes de toda crítica, condenación, mala murmuración, hipocresía hacia los demás, bendito Dios, porque a veces esa crítica, esa condenación, esa hipocresía que nosotros manifestamos a los demás se nos fue transmitida desde el vientre materno, Señor, porque a veces nuestros ancestros eran personas que vivían de esa manera, nuestros padres. Por eso en estos momentos arranca de raíz, Señor bendito, desde el momento de la concepción, vientre materno, niñez, adolescencia y todos los años, etapas de la vida de cada uno de mis hermanos, arranca de raíz, Señor bendito, toda esa mentira, toda esa hipocresía, toda esa crítica, condenación, mala murmuración, esas malas murmuraciones, bendito Dios, que como hoy tú dices, bendito Señor, que aquel que cree ser muy religioso, pero que no frena su lengua, de nada le sirve su religión. Entonces, en estos momentos te pedimos, bendito Dios, que con el poder de tu sangre preciosa laves, limpies, liberes nuestra lengua de toda mentira, de todo falso testimonio, de toda crítica, condenación, mala murmuración, hipocresías a los demás, malos comentarios, malas murmuraciones, bendito Dios. Limpia, lava nuestra lengua, Señor. Límpianos y purifícanos a cada uno de nosotros de aquello que no te agrada, Señor bendito, de aquello que no deja dar testimonio de que nosotros te seguimos y te servimos. Tú conoces tus debilidades, querida hermana, porque el mismo Espíritu Santo nos deja saber con qué hemos fallado. Si tú en estos momentos le has fallado a nuestro Señor, has mentido, has robado, has adulterado, has hablado mal de alguien que te rodea, de algún familiar, de algún sacerdote, algún hermano de Cristo, en estos momentos nuestro Señor no está aquí para juzgarnos ni para criticarnos, está aquí para salvarnos. Por más grande que sea nuestro pecado, no es más grande que la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso en estos momentos, cualquiera que sea el pecado o la debilidad que tú tengas, que realmente no te deja profetizar, manifestar esa fe que nosotros creemos, decir, entonces en estos momentos, en lo que el Señor te haya tocado, dile: Señor, aquí te entrego la mentira, Señor, aquí te entrego el alcohol, la droga, te entrego este adulterio, te entrego esta unión libre, te entrego, Señor, esto que no me deja, el hablar mal de los demás, me cuesta trabajo, Señor bendito, pensar antes de hablar y pensar antes de actuar. En estos momentos, pídele al Señor con tus propias palabras que te libere de aquello que tú realmente crees que es el momento y el día de entregarle al Señor. Señor, en estos momentos, como dice hoy tu palabra, Señor, si nosotros realmente, Padre Dios Todopoderoso, escuchamos tu palabra y no la ponemos en práctica, dice que nos engañamos nosotros mismos, pero a ti no te engañamos. Por eso en estos momentos, tú que conoces a cada uno de mis hermanos, que conoces su pensar, su hablar, su sentir, su actuar, en estos momentos libéralos de todo aquellos que ellos incluso ni se acuerden que ofenden
ofenden a los demás con sus acciones y sus palabras. En estos momentos, bendito Dios, derrama de tu sangre preciosa y de tu Espíritu Santo y de tu gran poder sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Límpialos, purifícalos, libéralos de todo pecado, de toda maldad y de toda acechanza del enemigo que se está interponiendo en su salvación, en la nuestra, la de nuestros familiares, bendito Dios. Y en estos momentos, como dice tu palabra, como dice hoy el Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros para creer necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para nosotros seguir nosotros perseverando en hacer crecer esta fe, el escuchar el mensaje, ponerlo en práctica, porque la mejor manera de aumentar nuestra fe es escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en práctica. En estos momentos, bendito Dios, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. Y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, dale la sabiduría, el poder, la capacidad y los deseos de escudriñar tu palabra, pero más que nada de escudriñarla y llevarla a cabo, Señor, de escuchar, leer tu palabra, pero también ponerla en práctica, Señor. A todos en general, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, nuestros familiares, y sobre todos los que profetizamos nuestra fe, que decimos que creemos en ti, Señor, y derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, danos la sabiduría, el poder, la capacidad, Señor, el deseo de leer, escuchar tu palabra diariamente, pero más que nada, de ponerla en práctica, Señor bendito. En estos momentos, derrama de tu Espíritu Santo sobre mis hermanos, sobre mi persona, sobre todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, y danos el poder y la capacidad de pensar antes de hablar, de pensar antes de actuar, para no ofenderte a ti ni a los demás, bendito Dios. Derrama de tu Espíritu Santo y de tu sangre preciosa sobre la lengua de mis hermanos, sobre la mía y sobre todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, Señor bendito, y frena nuestra lengua con tu gran poder, Señor, de toda crítica, condenación, mala murmuración, de toda hipocresía hacia los demás, bendito Dios. Derrama de tu Espíritu Santo y de tu gran poder, Señor, y de tu sangre preciosa, y sana nuestra lengua, Señor, la de mis hermanos aquí presentes, la mía, de todos los que te alabamos, hermanos, aquí en la tierra. Sana nuestra lengua, Señor. Bendícenos con una lengua misericordiosa, potentosa, para predicar tu palabra, Señor. Una lengua, Señor bendito, misericordiosa, para bendecir a los demás, bendito Señor. En estos momentos, aquí hay personas que están sintiendo un temblor en su lengua. Aquí hay personas que están sintiendo algo calientito en su lengua. En el Señor te está sanando, querida hermana, te está sanando, querido hermano, de esos malos comentarios, de esas mentiras, de esas malas murmuraciones que a veces te costaban trabajo frenar. En estos momentos el Señor está sanando tu lengua, y en estos momentos te está bendiciendo con una lengua misericordiosa para que tú puedas bendecir a los demás. Y en estos momentos el Señor también está derramando el don de la prudencia. Dice que aquí es la prudencia es la raíz de todas las demás virtudes, y una virtud es la disposición habitual de hacer el bien. En estos momentos recibe esa gracia, recibe esa virtud recibe esa virtud, recibe esa gracia de la prudencia, el pensar antes de hablar y el pensar antes de actuar. Recíbelo con el poder del Espíritu Santo, porque aquí hay personas que se estaban condenando, ellos mismos estaban torturados por lo que a veces pensamos, que hablamos sin pensar y actuamos sin pensar, pero aquí el Señor te está dando esa gracia y ese poder de pensar antes de hablar y de pensar antes de actuar, para no ofender a Dios y no ofender a los demás. Recibe el poder del Espíritu Santo sobre ti, sobre toda tu familia. Recibimos ese poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre todos nuestros familiares y el mundo entero, Señor, para que nos des la gracia de bendecir a los demás en vez de maldecirlos, bendito Dios, y que nos des la gracia, Señor bendito, de amar a los demás así como tú nos amaste a nosotros, bendito Dios. Padre Dios Todopoderoso, en estos momentos te pedimos por la paz, armonía, unión y reconciliación de todos los matrimonios y familias del mundo entero y de la humanidad completa. Y todo esto te lo pedimos y te lo ofrecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel, intercesión de todos los santos y ángeles del cielo. Amén. Así sea.